La humanidad ha visto ir y venir a muchas criaturas, incluidas algunas que nos han dejado hace poco tiempo. Mientras vivían, muchas de estas especies fueron lamentablemente subestimadas por la gente. Solo después de desaparecer, las personas se dieron cuenta de lo fascinantes que eran. Y cuando un animal se extingue, sus últimas fotos se convierten inmediatamente en un recuerdo inquietante del destino que les aguardaba. Pero a veces se olvida que la última imagen no significa que se extinguió en ese momento, ya que han ocurrido avistamientos de animales condenados después de las últimas fotos conocidas. Y estos avistamientos son quizá más tristes que las fotografías, porque representan la última vez que se reporta que un humano ha visto una criatura en particular. Y aquí se presentan 4 famosos animales extintos y sus últimos avistamientos reportados. El primer animal de la lista es uno que ha ganado mucha popularidad recientemente, y con buena razón, pues fue una criatura magnífica, el león del Atlas. Este felino, también conocido como león del norte de África o león de Berbería, habitaba las montañas y desiertos del Magreb, desde Egipto hasta Marruecos. Las historias de los cazadores afirmaban que eran más grandes que todos los leones y poseían largas melenas de colores distintos a los de cualquier otro león. Se cree que surgieron hace unos 100.000 años y fueron extremadamente exitosos durante ese periodo. Solo empezaron a tener problemas cuando las armas de fuego y las recompensas por su piel se difundieron en las regiones donde vivían, haciendo que la persecución aumentara. Muy rápido, la caza comenzó a pasarles factura, y para la década de 1890, su población había sido diezmada y los avistamientos cada vez más escasos. Además, cuando se veían ejemplares, solían ser de un individuo solitario, una mala señal, ya que previamente se encontraban en grupos. Y apenas 35 años más tarde, en 1925, se tomó la última foto conocida de un león del Atlas en estado salvaje. Y aunque los avistamientos continuaron, eran muy escasos. Lamentablemente, incluso entonces se seguían registrando cacerías, y algunas tuvieron éxito. Hasta que finalmente, la caza terminó abruptamente en 1942, cuando fue abatido el último león del Atlas de Marruecos. Este ejemplar recibió un disparo de un cazador francés colonial que había seguido sus huellas por un paso en las montañas del Alto Atlas. Para muchos, esta fecha marcó el último avistamiento oficial de león. Sin embargo, la última vez que un ser humano posó sus ojos sobre el gigante felino en la naturaleza se reportó más de 10 años después, en 1956, cuando varias personas en un autobús vieron a un gran león en el norte de la ciudad de Sétif, en Argelia. Se dice que el felino observó a los humanos durante un rato antes de desaparecer en un área boscosa, un bosque que lamentablemente fue destruido poco tiempo después durante la Guerra de Argelia, probablemente matando a este león. Por fortuna, aún viven en cautiverio entre 80 y 100 leones del Atlas en todo el mundo. El único problema es que nadie sabe con certeza si son auténticos leones de Berbería, ya que no existe ningún ejemplar salvaje que pueda ser analizado para compararlos. Y aunque el debate sobre si el león del Atlas auténtico aún sobrevive sigue vigente, no hay debate alguno respecto al siguiente animal, el dodo, que se sabe extinto. El dodo se ha convertido en un símbolo de la extinción y aparece en diferentes formas de la cultura popular alrededor del mundo. Era un ave no voladora endémica de la isla de Mauricio y pertenecía a la familia Columbidae, la misma de palomas y tórtolas. Se sabe muy poco sobre su comportamiento, pero los relatos que se conservan permiten deducir que prefería las áreas boscosas y se alimentaba de frutos caídos, nueces, semillas, bulbos, raíces y posiblemente moluscos. Las primeras descripciones registradas del dodo fueron hechas por neerlandeses en 1598 y eran bastante mundanas, porque quienes las hicieron eran marineros hambrientos que solo pensaban en su sabor y no en el hecho de que nunca se había visto antes. Comentaban que el dodo no le temía a los seres humanos y era fácil de capturar, aunque poseía un pico capaz de propinar picotazos feroces. Y como era bastante grande, pronto se convirtió en alimento tanto para los marinos como para los animales invasores que ellos introdujeron, entre los que se encontraban perros, cerdos, gatos,
ratas e incluso macacos. La llegada de estas especies fue todavía más perjudicial para la población de dodos que la propia caza, y su número empezó a disminuir. La investigación también ha demostrado que una serie de inundaciones repentinas contribuyó a sus pérdidas. Además, los europeos que llegaron a la isla talaron zonas boscosas para construir asentamientos y exportaron especímenes vivos. Lo llamativo es que mientras todo esto ocurría y la población decrecía, nadie parecía darse cuenta, y al final prácticamente desapareció. Hasta donde saben los científicos, la última vez que alguien vio con certeza a un dodo fue en 1662, menos de 100 años después de la llegada de los europeos. Ese avistamiento fue hecho por marineros varados en la costa, que relataron haber visto unas extrañas aves que no volaban y que no les tenían miedo, e incluso lo seguían. Los marineros pronto notaron que a pesar de no volar, eran difíciles de atrapar debido a su sorprendente rapidez. Finalmente, lograron capturar una, y al hacerlo, se reporta que el dodo emitió un grito tras el cual otros dodos acudieron como si quisieran ayudar, pero entonces también fueron atrapados y posteriormente sacrificados. Es triste que los últimos dodos observados fueran asesinados tan despreocupadamente, y por desgracia, esta actitud puede haber continuado incluso después de la fecha oficial de extinción, ya que los únicos avistamientos posibles, aunque no confirmados, siguieron proviniendo del gobernador de la isla, quien sostenía que continuó cazando dodos durante varios años, hasta 1688, después de lo cual nunca volvió a encontrarlos, y de hecho nadie volvió a verlos. La mansedumbre de los dodos con los humanos no les favoreció, y lo mismo puede decirse de la vaca marina de Steller, un sirenio extinto descrito por George Steller en 1741. En el momento de su descubrimiento, su distribución se limitaba a las islas del Comandante entre Alaska y Rusia, aunque durante el Pleistoceno, su hábitat se extendía por el norte del Pacífico. Se trataba de un animal gigantesco, siendo el sirénido de mayor tamaño conocido, pero era un gigante amable, según Steller, quien la describió como una criatura dócil y social que se alimentaba de algas, vivía en pequeñas familias y se comunicaba entre suspiros y resoplidos. Esta gentileza fue aprovechada por Steller y su tripulación, y no ayudó que la vaca marina fuera lenta y no pudiera sumergirse debido a su flotabilidad, lo que la convertía en un blanco fácil. De hecho, la tripulación consiguió cazar una apenas un día después de descubrirla. Con el tiempo, Steller relató su hallazgo, y cuando la zona fue más transitada por exploradores y buques de comercio, se hizo común que los comerciantes de pieles y cazadores de focas masacraran a este animal en grandes cantidades, a un ritmo alarmante. Esto representaba un enorme problema, ya que la población de esta vaca marina era ya ínfima en el momento de su hallazgo, estimada en solo 2.000 individuos. Así, no tardó en que la caza destruyera completamente a los pocos ejemplares restantes, y apenas 27 años después de su descubrimiento oficial, se extinguió, con el último registro oficial de un avistamiento en 1768. Cuando unos cazadores observaron a un individuo solitario en aguas profundas. Al verlo nadar en dirección opuesta a la embarcación, dieron media vuelta, pero el animal había desaparecido y nunca más se le volvió a ver, al menos oficialmente. Casi 200 años después, en 1963, la revista oficial de la Unión Soviética anunció un avistamiento no confirmado, pero considerado verosímil. El artículo relataba que un barco ballenero había informado de un grupo de grandes mamíferos marinos que se alimentaba de algas en aguas poco profundas frente a Kamchatka. La tripulación dijo haber visto 6 animales que medían entre 6 y 8 metros, con trompas y labios hendidos, que nadaban muy lentamente. Afirmaron haberlos observado a 100 metros de distancia, pero al día siguiente volvieron a encontrarse con las criaturas, esta vez más cerca, comiendo algas pardas, un alimento conocido de la vaca marina de Steller. Esto hizo su avistamiento muy convincente, con la única contradicción que señalaba que los animales se sumergían con regularidad, algo que contradice la afirmación tradicional de que la vaca marina de Steller no podía hundirse. Tras este encuentro, el barco continuó su camino y, por desgracia, desde entonces no se ha producido ningún avistamiento importante. En el caso de la vaca marina de Steller, sin duda, no ayudó que quedaran tan pocos ejemplares en el momento del descubrimiento, pero como mostrará nuestro siguiente animal, el alca gigante,
A veces la abundancia inicial tampoco marca la diferencia. Esta era una especie de ave no voladora que se reproducía en islas rocosas y remotas con fácil acceso al agua y abundante alimento. Cuando no estaba en época de cría, el alca gigante pasaba la mayor parte del tiempo buscando alimento en las aguas del Atlántico Norte, habitando desde el Mediterráneo, el norte de España, costas de Canadá, Groenlandia, Islandia, Noruega, Irlanda, Gran Bretaña, Francia y las Islas Feroe. Muchos describieron a esta ave como parecida a los pingüinos, aunque no estaban estrechamente relacionados. El alca gigante pertenecía a la familia de los álcidos, y a diferencia de otros animales de esta lista, esta ave tuvo una relación de larga duración con Europa y coexistió pacíficamente, siendo capturada ocasionalmente por cazadores que la describían como poco temerosa, excelente nadadora y comedora de peces. No fue hasta el siglo XVIII cuando la matanza del alca gigante se intensificó, cuando la industria de almohadas se dio cuenta de que su plumón era un buen relleno. Esto aumentó de forma exponencial la cantidad de alcas que se cazaban, que entonces se contaban por millones. A medida que crecía la demanda de sus plumas, también aumentaba la demanda de su carne, aceite y huevos. Tampoco ayudó que los marineros usaran sus colonias de cría como puntos de referencia para la navegación, incrementando así las interacciones entre ellos y las aves. Y a comienzos del siglo XIX, los viajeros comenzaron a notar la creciente rareza de esta ave, que antes era una visión común. Su reciente rareza resultó ser aún más perjudicial, ya que los museos empezaron a pagar a personas para capturarlas y matarlas, con el fin de coleccionarlas y estudiarlas. Todo esto resultó excesivo, y en 1830 solo se conocía ya un lugar en el mundo donde vivían, la llamada Roca del Alca Gigante de Islandia. Sin embargo, ni siquiera allí estaban seguras, ya que una erupción volcánica sumergió la isla, y los supervivientes tuvieron que huir a una roca aún más pequeña llamada Eldey. Fue allí, en 1844, cuando se registra que la humanidad tomó por última vez un alca gigante con sus manos, cuando cazadores contratados mataron un macho y a una hembra y aplastaron su huevo durante la captura. Tristemente, los cazadores reportaron en una entrevista que los pájaros se debatían mientras eran estrangulados, pero no emitieron sonido alguno. Sin embargo, este no sería el último avistamiento de un alca gigante, pues 8 años después, durante la Navidad de 1852, un ornitólogo prestigioso, Henry Drummond, realizó lo que se conocería como el último avistamiento confirmado. Contó que, estando en su barco, avistó un ejemplar solitario que estaba seguro era un alca gigante a lo largo de las costas de Terranova. Deambulaba por la orilla, como buscando pareja, sin comprender que quizá era el último de su especie. Drummond relató que el ave comenzó a verse cada vez más pequeña a medida que el barco avanzaba, hasta que finalmente desapareció de su vista y posteriormente de la existencia. Gracias por ver este video de Zoo Extinto. Nos vemos en el próximo.